Uy, qué miedo. Amiga, pero ya entrando en materia de temas de gran utilidad, ¿sabe lo que es la consanguinidad? Aquí nos enteraremos, Pau. Imagínense qué interesante tener aquí una genetista que es así como que armar el rompecabezas de todos nuestros códigos genéticos, ver cómo va a funcionar, cuáles son las mezclas posibles al momento de crear un nuevo ser. Bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora María del Carmen Esmer, genetista impresionante, que además nos va a hablar de un tema muy interesante, la consanguinidad, es decir, cuando hay una relación filial, en una relación consanguínea de sangre entre padres, hermanos, hijos. ¿Más o menos voy por ahí? Así es. Pues bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nombre de Infogen por permitirnos transmitir el mensaje de prevención con respecto a los cuidados que debemos de tener cuando hay consanguinidad en la pareja. Doctora, hace ratito fuera del aire tenía yo una duda muy particular y creo yo que usted me dijo que sería muy importante hacerla al aire porque a lo mejor la gente tiene la misma duda. ¿Es lo mismo o es el mismo problema intentar tener hijos entre familia que bajo el mismo tipo de sangre o hay alguna diferencia? Sí, hay mucha diferencia porque fíjate que el 90% de la población pues somos O positivos. Exactamente, RH. Entonces realmente la posibilidad de que haya una pareja con RH positivo pues es muy, o RH positivo pues es muy alta. Entonces realmente eso no representa un riesgo. Claro que lo que representa riesgo es cuando hay cierta incompatibilidad. Porque la persona a veces tiene la idea de que cuando son del mismo grupo hay riesgo. Y en este caso, el riesgo es cuando son de diferente grupo, sobre todo cuando son de diferente RH. Negativo o positivo, ¿no? Sobre todo cuando la mamá es RH negativo, es muy importante que sepan que se deben de tener ciertos cuidados y sobre todo al final del embarazo para colocarse una vacuna que evite la formación de sustancias que nos hacen rechazar al bebé. Pero esto es algo que se puede manejar muy fácilmente, conociendo nuestro estado, sabiendo que somos RH negativo, que lo sepa nuestro ginecólogo y que nos pongan estas vacunas. ¿Y aquí a qué nos referimos exactamente para que todos en casa sepan con consanguinidad? Consanguinidad, bueno, es cuando se reconoce que hay un parentesco entre dos personas que quieren formar una pareja. Hay otra situación llamada endogamia, que también se da mucho en nuestro país, en donde en un pueblo muy chiquito, que de repente pues nuestras poblaciones son muy chiquitas, tendemos a casarnos entre las mismas personas del pueblo, los tíos, los primos. Y eso es algo que se llama endogamia, que a lo mejor no se reconocen como familiares, pero el simple hecho de vivir en poblaciones muy chiquitas, en donde sí se están casando, pues a lo mejor no se reconocen como primos o como tíos, pero sí son como de la misma rama. Es algo que se llama endogamia. Entonces, tanto la consanguinidad como la endogamia sabemos que predispone a ciertas enfermedades. Doctora, exactamente, hablando de esto, ¿cuáles son los riesgos pues de contraer matrimonio o bueno, de tratar de tener familia bajo estas condiciones? Fíjate que todos nosotros tenemos en promedio 7 mutaciones que decimos que están en estado recesivo. Es decir, de nuestra información genética la tenemos duplicada, tenemos un original de nuestro papá, un original de nuestra mamá, y uno de esos está mutado. Son 30,000 genes, son 7 mutaciones. Obviamente si nosotros nos casamos con alguien que no tiene nada que ver con nosotros, muy probablemente no coincidamos en esas 7 mutaciones. Pero cuando nos casamos con alguien de la familia, pues como que sí aumenta la probabilidad de que una de esas 7 sea la misma. Que era lo que pasaba mucho, por ejemplo, que veíamos en la historia, ¿no? De que los zares, que el heredero era hemofílico, porque obviamente entre las se casaban entre primos, hermanos, y así se reproducían. Y entonces más bien pareciera que se va deteriorando todas nuestras características como seres humanos cuando coinciden estas 7 mutaciones, ¿no? Se podría decir. Bueno, más que deteriorarse, lo que ocurre, en particular en los reyes, lo que ellos tenían era una forma de transmisión en donde sí se agravaba por el hecho que de repente se casaba un enfermo con un portador, y pero tenían una forma de enfermedad que era ligada al X. Aquí de lo que estamos hablando es de otro tipo de enfermedades en que a nosotros no se nos nota, nosotros pues
les digo, todos la tenemos y la verdad nos vemos muy bien. Y no tenemos manifestación de esas mutaciones. Pero si nos casamos con alguien de la familia, cuando tenemos bebés, tenemos un 25% de probabilidades, porque eso quiere decir que la mitad de nuestros óvulos van a traer esa mutación, la mitad van a ser enfermos, la mitad de los espermas de nuestra pareja van a traer esa mutación, y cuando se hacen las combinaciones entre sanos y enfermos, en el momento en el que se juntan dos informaciones de papá y de mamá que dice enfermo, en ese momento pues hay una enfermedad genética. Por lo general las enfermedades estas llamadas recesivas son enfermedades graves, o sea, son enfermedades delicadas en donde el bebé pues necesita o puede estar asociado con retraso mental o necesitar cuidados de por vida. Algunas no son tan graves, algunas se pueden solucionar con algunos medicamentos. Sin embargo, sí es muy importante tener en cuenta los riesgos de la consanguinidad. Entre más cercano sea el parentesco, más cantidad de genes tenemos en común. Por ejemplo, primos hermanos es 1 de cada 8 genes, son iguales, compartimos 1 de cada 8 genes. Entre primos segundos ya se diluye el parentesco, a lo mejor a 1 en 32 genes, y entonces los riesgos se van diluyendo. Y ni se diga padres e hijos, ¿verdad? Claro que muchas de las veces, y creo que también han sabido ustedes de personas que dicen, es que en mi familia siempre nos hemos casado entre nosotros y nunca ha pasado nada. Esto es porque, bueno, la posibilidad de que algo pase real, más o menos se ha estimado. Si nosotros sabemos que las personas, cualquier mujer que se embaraza tiene un riesgo de 3 a 5% de tener un bebé con algún problema. En una pareja que tiene una consanguinidad, ese riesgo aumenta al 10%. Entonces, entre más cercano sea el parentesco, más aumenta el riesgo. Entre más alejado sea el parentesco, más se va diluyendo ese riesgo hasta llegar a un momento en el que llega a ser el riesgo igual que el de la población general. Doctora, a ver si no me regreso un poquito. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que usted nos mencionaba? Lo que yo tenía entendido y lo que comúnmente se conoce a base de mitos que son las malformaciones. Sin embargo, esto no puede ser lo más grave, sino pueden existir cosas más graves aún. Sí, de hecho, dentro de este grupo de padecimientos que tienen esta herencia están todo lo que son los errores del metabolismo, que ustedes ahorita han oído mucho de lo del tamiz neonatal. Sí. Y básicamente todas las enfermedades que están en tamiz neonatal son de ese tipo de enfermedades que se pueden aumentar el riesgo por consanguinidad. Pues miren, ya sabemos, ahora sí que de preferencia ya no tener esta práctica de casarse entre primos y entre familia o más bien tener herederos. Para eso, de hecho, creo que Infogen siempre ha presentado muchas alternativas, como es la reproducción asistida, para no arriesgar, ¿no? Y pues bueno, ustedes ya lo saben, muchísimas gracias, nuestra querida doctora que nos hizo el favor de acompañarnos, y ustedes ya lo saben allá en casa, por tu bien, Infogen responde.